Los magos llegaron a su país a la hora de comer, y Persia entera se regocijó y se maravilló de su vuelta. Y al crepúsculo matutino del día siguiente, los reyes y los jefes se reunieron alrededor de los magos y les dijeron: ¿Cómo os ha ido en vuestro viaje y en vuestro retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué nuevas nos traéis? Esa es una canción. ¿Y a quienes habéis rendido homenaje? Y ellos les mostraron el pañal que les había dado María, a cuyo propósito celebraron una fiesta a uso de los magos, encendiendo un gran fuego y adorándolo. Y arrojaron a él el pañal, que se tornó en apariencia fuego. Pero cuando éste se hubo extinguido, sacaron de él el pañal y vieron que se conservaba intacto, blanco como la nieve y más sólido que antes, como si el fuego no lo hubiera tocado. Y tomándolo lo miraron bien, lo besaron y dijeron: He aquí un gran prodigio, sin duda alguna. Este pañal es el vestido del Dios de los dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo ni deteriorarlo siquiera. Y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y con veneración profunda. El Evangelio árabe de la infancia. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Paranormales TV, el único canal que se especializa en romper ilusiones. En otras palabras, este es un canal donde hablamos de temas sobrenaturales, pero desde un punto de vista crítico y muy escéptico. Sobre aviso, no hay engaño. Y ya estamos en diciembre, así que he querido hacer este video con un tema muy navideño. Que no se diga que aquí no celebramos la Navidad, aunque eso lo haremos a nuestra manera y con una bonita postal alusiva, la del Santo Pañal de Jesús. Acerca de la infancia de Jesús hay un montón de versiones apócrifas. Es más, las versiones menos raras son las de la Biblia. El Evangelio árabe de la infancia es uno de ellos, y se le llama así árabe porque solo existen 2 manuscritos y están escritos en idioma árabe. Uno data del 1299 después de Cristo y otro, bueno, ni modo que fuera antes de Cristo, ¿verdad? De entre el siglo XV y el XVI, y además fueron copiados en Irak y tienen una fuerte influencia del Corán. Para el mundo islámico, Jesús es uno de los mensajeros de Dios y el Mesías enviado para guiar al pueblo de Israel. Pero ojo aquí, porque la palabra Mesías para los musulmanes no tiene el mismo significado que para los creyentes del cristianismo. Para ellos, Mesías es cualquier profeta, tan mortal como cualquier humano, y sin lugar alguno en la jerarquía divina. Pues en el capítulo 8, como hemos escuchado, hay una referencia al pañal de Jesús, que es incombustible, y tal vez de ahí viniera la idea de buscar el pañal de Jesús. Como ya saben, hay un montón de objetos sagrados, la mayoría de la Edad Media. En aquella época se puso de moda peregrinar hasta los lugares en los que había algún objeto sagrado. Las peregrinaciones eran algo así como el antecedente del turismo actual. Viajaban, tenían que consumir en los lugares a los que llegaban e intentaban acercarse a los lugares históricos de interés, o lo que ellos consideraban históricos, en este caso, las reliquias. La principal beneficiada, por supuesto, era la iglesia, pero los alrededores también prosperaban. Es el caso de Santiago de Compostela, uno de los principales centros de peregrinación de la Edad Media, que comenzó siendo principalmente una comunidad eclesiástica, hasta que se corrió la noticia del descubrimiento del cuerpo del apóstol Santiago. La comunidad eclesiástica peleaba por tener una reliquia, así que pronto se generó mercado negro y una clase muy particular de exceso de oferta, por decirlo así. Muchas reliquias no son escasas, como en el caso del Santo Pañal o los Santos Pañales en este caso, porque de que los hay, y si no los hay, pues los hubo. Una de las más antiguas comenzó su recorrido por la historia muy temprano
y es este pedazo de tela color marrón de aspecto áspero, y quizá no es solo uno de los más antiguos, sino además uno de los más conocidos porque todavía se conserva y sigue siendo exhibido. Es el pañal del Marienhain o Santuario de María de Aquisgrán. Este relicario en el que también se conservan otras 3 grandes reliquias, el manto de la Virgen, el paño de pureza de Cristo en la cruz y el paño en el que colocaron la cabeza decapitada de San Juan el Bautista, piezas dignas para seguidores de la murderabilia, la verdad, fueron coleccionadas por la emperatriz romana Licina Eudoxia. Se cuenta que fue ella quien las depositó después en Constantinopla. Con el tiempo pasó a Roma y de ahí a manos de Carlomagno. Las reliquias son mostradas cada 7 años desde la plaga de 1349 y esa es la razón por la que hay pocas imágenes. En algunos casos, como veremos, las reliquias ya han sido retiradas de su exhibición o son mostradas en escasas ocasiones. Muchas son incómodas o simplemente han sido descartadas por ser puro cuento. Esta tela, por ejemplo, se dató entre mediados del siglo V y la primera mitad del siglo VII. Ese más o menos fue el caso de este otro, el Santo Pañal de la Catedral de Lérida. Lo que ven es una de las pocas imágenes que se conservan. Su historia es esta: un comerciante catalán llamado Arnau de Solsona fue capturado en Mallorca junto con su mujer Elisenda y su hija Guillamona. La hija de Arnau fue entregada como esposa para el hijo del rey, así que mientras conocían el palacio, descubrieron que entre los tesoros del rey también estaba el Santo Pañal. Elisenda no se la pensó 2 veces y lo robó, manteniéndolo escondido hasta su regreso a Lleida. Si pensaban que robar era pecado, pues parece que todo depende de lo que se robe uno. Poco antes de morir, en el 1297, Arnau la donó a la catedral donde estuvo hasta la Guerra Civil. El 26 de abril de 1937, la reliquia fue encomendada al Banco de España para su conservación y luego, sospechosamente, desapareció. No se sabe si sigue ahí, le salieron piernitas y se fue a hacer su vida, o está en manos de algún católico adinerado, lo que es igual a que le salieran piernitas. Porque ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No, quién sabe, en una de esas sigue perdido en el banco. Por cierto, este pañal supuestamente ayudaba en los partos, curaba enfermedades si se colocaba en la cabeza, y como en la versión del Evangelio árabe de la infancia, no se quemaba si se colocaba sobre el fuego, y como para no dejar a los visitantes sin una buena impresión, resulta ser que casualmente por ahí se habían quedado unos hilos del Santo Pañal que hoy en día se conservarían en la parroquia de San Zoilo de Escalona del Prado, en Segovia, donde llegaron por una donación de Fray Pedro de la Cruz, que los había recibido del conde de Peñaranda, que a su vez los tenía porque Felipe IV se los había cedido, que los tenía porque se los había cambiado al rey Leopoldo por un fragmento de la Veracruz. Pero esa, niñas, niños, es otra historia. Y otra historia parecida es la del relicario con hilos que quedan del pañal de Lleida. Esta es la única foto que he encontrado, la publicó Nicoleta de Mateis en su blog reliquiosamente.com. Por cierto, ella habla sobre otras tiras de tela en diferentes lugares. En la mayor parte de los casos, dice, no sabemos de qué manera han llegado a dichos lugares, ni cómo o por qué tienen la consideración de pañales del Niño Jesús, o cómo son venerados como tales. En Roma existen diferentes iglesias, como por ejemplo en Santa María la Mayor. Curiosamente, los pañales volvieron a estar de actualidad en 2007, año en que se empezó la misa de Nochebuena con una procesión de la reliquia llamada Paniculum, un pequeño trozo de tela de unos 20 por 15 centímetros que se presentaba como una parte de esos pañales. De este hecho se hicieron eco muchos diarios romanos del 28 de diciembre de este mismo año. Otro pañal famoso es el de Spoleto, Italia, con una tira de lino de baja calidad de 20 por 25 centímetros, conservado en el Museo Diocesano cerca de la Catedral, con certificado de autenticidad.
Se volvió a descubrir en 1996, después de varias décadas, y a partir de esa fecha se expone en la catedral en Nochebuena. Eso dice Nicoleta, aunque en realidad el acceso al museo es restringido. También hay otras historias acerca de un pañal que se perdió o fue destruido durante la Revolución Francesa, de otro guardado en la Cámara Santa de Oviedo, que por cierto ya no aparece en el catálogo, y uno más en San Marcello al Corso. Miguel Zorita, por su parte, en la rocambolesca historia del Santo Pañal, cree que en esta foto que tomó en Coria, tal vez en la catedral, eso sí no lo sé, hay otro pañal mal catalogado. Buscando información sobre esta prenda me he encontrado con esta otra que supuestamente es un mantel de la Última Cena. No son la misma tela obviamente, pero al final todo es cuestión de fe, no hay más. Una tela bien podría servir como pañal, como pañuelo para secar el sudor o la sangre de Cristo y por qué no también como un mantel. Todo dependerá de la esperanza que tengan los fieles en su propia religión. Y claro, podría parecer que ocultando un poco estos objetos, se busque superar una parte de la fe que comenzaba a tambalearse bajo el microscopio o que la fe religiosa está en decadencia, pero solo cambian los objetos de devoción. En fin, feliz Navidad a todos y que el espíritu de amor y paz de estas fechas, etc. Pásenla bonito y disfruten cada momento como si fuera el último, y cuando destapen esa botella recuerden que fui el primero en decirles salud. Pero sobre todo hay que disfrutar de la vida porque así como van las cosas, en unos años podríamos descubrir que los pañales de Trump, Putin, López Obrador o Hugo Chávez valdrán algunos millones. Uno nunca sabe, quizá haya alguien guardando unos cuantos kilos de Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.